Ñukanchi mikanchi umasapa wambrakuna kay tunupa shutimi kan como chiwaku. Hola, estoy acá hoy con un joven músico de Ecuador, de las poblaciones autóctonas de la América del Sur, que tiene tanta cultura, tanta riqueza, tanta historia. Y estoy con Jesús Bonilla, que es un músico ecuatoriano, y hablar un poco de su recorrido, su vida, su mirada sobre todo eso. Hola Jesús, un gusto tenerlo acá. Y un gustazo. Y empiezo te preguntando, ¿cuál es tu primer recuerdo de música? No tocando, pero escuchando cuando te causó una impresión fuerte. Ya, hola, ¿qué más? Yo soy Jesús Bonilla, soy un indígena de nacionalidad quichua que está en los Andes del Ecuador. Vivo específicamente aquí en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador, en el cantón Cotacachi, dentro del territorio quichua, y la comunidad se llama Turú. ¿Sí? Entonces, yo he vivido todos los pocos años que tengo de vida, he vivido aquí en mi comunidad, y creo que desde muy chiquito la música siempre estaba presente en todas las actividades cotidianas, digamos, de las personas. Pero lo que yo recuerdo, la primera cosa, digamos, como musical, son las flautas. Son así, porque acá en las comunidades quichuas hay fiestas en relación a la agricultura, porque somos comunidades netamente agrícolas que vivimos de la tierra. Entonces las celebraciones giran en torno al cultivo del maíz, del frijol, de la alberja, de los granos tiernos. Entonces, en las fiestas de la siembra y las fiestas de la cosecha siempre había esta música. Y como son fiestas colectivas, donde todas las comunidades nos reunimos, siempre mi primer recuerdo de música es ese, de las flautas de Semana Santa y las flautas del Inti Raymi, ¿no? Que son fiestas de los granos tiernos y la fiesta de la cosecha. Y eso te impactaba, sí, el sonido te encantaba. Sí, me encantaba porque era parte del baile, era parte de la comunidad que cosechaba, entonces era como algo natural para todos nosotros, era como parte de la cosecha, era la música, o sea, parte de estar en una comunidad, era la música. Y también otra cosa que es impresionante, que recuerdo, es el sonido de los caracoles, de los churros, les decimos nosotros en Quichua, que eran usados para convocar para las mingas. Entonces se tocaba ese instrumento y sabías que había algo, y anunciaba una reunión, una fiesta, un encuentro. ¿Y cuando tú empezaste a tocar? ¿Cuál fue tu primer contacto con el instrumento? Eh, a ver, yo vivía aquí en la comunidad, dentro de mi familia no había músicos en sí, pero mi hermano tocaba algún instrumento, entonces yo también tocaba así como el bombo, les acompañaba, pero creo que a la edad de los 12 años, ya adolescente, empecé a tocar estos instrumentos que son las flautas, porque pasaba algo muy crucial, digamos, acá en las comunidades y en los pueblos originarios, que nuestro conocimiento se transmite de tradición oral. Ujú. Entonces, los maestros músicos estaban muriéndose debido a su edad, y con ellos se moría la música. Entonces, creo que a los 12 años nació esta necesidad de reinterpretar esta música, que antes se la consideraba solamente de gente adulta, porque ellos nomás la interpretaban, pero a los 12 empezamos a tocar, empezamos a investigar y a pegarnos más a los maestros adultos, entonces ellos nos enseñaban,
Y desde ahí empecé a practicar este instrumento, que fueron las flautas, porque sentía la necesidad también de aportar a la fiesta comunitaria con música, porque antes era bailarín y ahora con música, y porque en mi comunidad ya no había muchos flauteros. Entonces esa creo que fue la necesidad de aprender un instrumento para contribuir a la fiesta, a la fiesta comunitaria. Pero tú te has dado cuenta de que ellos estaban yendo y que no iba a haber más gente tocando, o alguien de la comunidad lo hizo. Eh, Creo que toda la comunidad se dio cuenta, porque aquí yo vivo al frente de en el medio de dos montañas, que es el Taytimbabura y la Mama Cotacachi, y nosotros bailamos en el Inti Raymi, tres comunidades juntas y hacemos una gran fiesta. Pero pasaba de que en nuestra comunidad no existía flauteros y solo se esperaba que vengan los flauteros de otras comunidades. Entonces hubo un pequeño proyecto gestionado por algunas organizaciones que se llamó Tiana, que el objetivo era como recuperar esta música. Y como nosotros estábamos reaprendiendo, nos juntamos con ellos y empezamos a realizar estos talleres en las comunidades para reaprender estos instrumentos. Y los instrumentos son fabricados por la comunidad o se van a buscar los instrumentos. ¿Cómo es? Mm, los instrumentos se construyen por los maestros. Cada maestro tiene su instrumento y tiene su afinación específica. Entonces, cuando nosotros empezamos a aprender este instrumento, también aprendimos la construcción. Entonces Okay. ya nos enseñaron los lugares de cosecha del bambú, del carrizo, de donde se hace el instrumento. Cosechamos, hicimos secar, empezamos a construir las flautas y toda la gente que fuimos aprendiendo, y yo también, eh, ya fue algo como indispensable el aprender a construir tu instrumento para poder tocarlo, Qué porque bien. las comunidades no compraban sus instrumentos de afuera, a pesar de que en las cercanías de Otavalo vendían este instrumento, las comunidades construían sus propios instrumentos, entonces eso es lo que nosotros también hicimos. Ok. Y hubo un momento que tú empezaste a trabajar como músico. Sí, eh, eh, una época, la primera época de mi vida, que fue desde los 12 hasta los 16 años, yo empecé a reempoderarme de ciertos instrumentos, ¿no? Como son las flautas, también aprendí las payas, que son otros instrumentos propios de acá del norte del Ecuador, los churos, y en ese transcurso, en ese conocer de nuevos maestros, aprendí un instrumento que se llama el arpa quichua. Es un Marta, que instrumento, es un instrumento adaptado, ¿no? a nosotros. Y este instrumento también aprendí por esta necesidad de que ya no había maestros músicos. Entonces nosotros había un instrumento, el único instrumento aquí en nuestra comunidad, porque antes se compraban los instrumentos comunitarios, no era el instrumento de la familia tal, sino que era un instrumento comunitario. Entonces los maestros iban aprendiendo y tocando con sus instrumentos. Entonces yo aprendí este instrumento, el que es el arpa. Después, el arpa es un instrumento también muy importante dentro de las celebraciones quichuas. Acompaña las celebraciones de los matrimonios, de las casas nuevas, de los velorios, de la gente cuando ujú. se muere. Entonces yo cuando yo tenía 16 años fui a tocar mi primera vez en una boda de una familia. Entonces ahí fue la primera vez que me pagaron por tocar dentro de una fiesta comunitaria. Entonces, sí, desde los 16, desde los 17, ya salía tocando con un instrumento que era el arpa, a contribuir en las festividades, en las bodas, en los casamientos. Y ahí empezaste tu vida de músico profesional por ahí. Sí, pero algo que hay que recalcar es que aquí en las comunidades quichuas no existe como esta visión de músico profesional, Me sino imagino. que los músicos son agricultores, somos agricultores, los músicos somos profesores, los músicos también somos como líderes comunitarios, somos parte de la organización, porque aquí nos manejamos con una organización madre que se llama UNORCAC,
Entonces nosotros, a más de ser agricultores, estudiantes, profesores y líderes comunitarios, somos músicos. Entonces Ok. creo que la música fue algo que complementó esta función de quichua, ¿no? De comunitario, de vivir dentro de una comunidad. Creo que la música es parte de esta vida comunitaria. Y, y empezaste a formar grupos y a tocar, como se presentar en algunos sitios. Sí, nuestro objetivo, una vez que ya habíamos aprendido, era reinsertar músicos comunitarios dentro de las comunidades donde la música estaba en peligro. Entonces nosotros creamos una pequeña escuelita que se llamaba Guarunzi, que es una escuelita donde nosotros enseñábamos lo poco, lo mucho que habíamos aprendido, junto a maestros adultos mayores, enseñábamos a los niños para que ellos se conviertan en músicos comunitarios y se inserten dentro de su territorio. Eso lo hicimos en el centro de nuestro cantón, que es Cotacache. Y de eso nació la idea de crear un grupo que se llama Guarunzi, que era una tropa de instrumentos de viento, donde se incluía las flautas, las payas. Y eso hicimos, tuvimos un grupo de como 30 personas tocando estos instrumentos y ya tuvimos ciertas presentaciones y también formábamos parte de ciertos rituales dentro de la comunidad, dentro del cantón. Entonces nosotros no éramos músicos de escenario, éramos músicos de calle, de las celebraciones habituales que se desarrollaban dentro del cantón. Ujú. Y, y después, ¿cómo, qué hiciste desde entonces? Después eh, de esta formación de este grupo, nació la idea de convertir esta música a una música de escenario, porque nuestra música tradicional quichua es música de territorio, es música de fiesta, es música que se interpreta dentro de cada actividad cotidiana de las personas. Pero había un conflicto fuerte, ¿no? Acá dentro, creo que este conflicto hay en todos los países donde existen grupos minoritarios, específicamente como indígenas, chuar, negros, afros, este conflicto de la no interculturalidad, que Mm. nuestra música no tenía un espacio dentro de la cultura ecuatoriana. Y esta necesidad de que nuestra música tiene un mensaje claro para transmitir y ayuda mucho, porque nuestra música quichua tiene una función, ¿no? Es la función de criar vida, porque la música quichua se desprende de la agricultura. Entonces la música es creada para acompañar esta crianza del maíz, del frijol. Entonces creo que una razón importante por la que nosotros decidimos crear un grupo de escenario, digámoslo así, es porque la gente, incluso quichua, ya no conocía esta música o había retomado o tomado música de afuera y la había hecho suya. Y también muchos proyectos de música tradicional fueron transformándose y, y transformándose tanto que ya no cumplían esta función comunitaria, ya no era música tradicional, incluso no se respetaba ciertos, digamos, formas musicales, cierta armonía, o sea, que representaba esta música. Entonces, con esa necesidad nace este grupo que se llama Umazapas, que hasta ahora lo tenemos, que es un grupo de jóvenes de las comunidades que reinterpretábamos y componíamos música quichua, música comunitaria. Sí, y teníamos, nuestra función era compartir esto con las comunidades que están alrededor de estas dos montañas que te digo, pero también con el público mestizo, con la modernidad, digamos, para que haya una convivencia entre la música comunitaria y la música del mundo. Porque nosotros, al ser comunidades, no estamos, no estamos obligados a permanecer en ese territorio. Tampoco, tampoco nosotros no renegamos de reaprender o aprender nuevas cosas de la modernidad. Creo que es importante esta convivencia entre estos dos campos, ¿no? La modernidad y el mundo quichua, las tradiciones de los pueblos y nacionalidades. ¿Cómo lo sientes? ¿En qué punto? Porque claro, cuando tú dices de los grupos
quizá tornado demasiadamente comerciales, ¿no? Imagino que se olvidaron un poco de sus tradiciones. Pero al mismo tiempo buscas un diálogo, ¿no? Entre la tradición y esa modernidad. ¿Cuál es el punto que tú sientes que están en diálogo con la modernidad, pero aún están siendo como muy consecuentes con la tradición? ¿Cuál es Sí, ese punto? ese punto yo creo y siento que es cuando la música tiene esta función primero comunitaria. Cuando la música que tú produces, aún las comunidades pueden escuchar y aceptarla y usarla dentro de sus actividades. Pero a la vez esta música puede ser reproducida, puede ser tocada, puede ser escuchada en todo el mundo. Entonces no necesitas como transformar o maquillar mucho de la música tradicional para que se escuche en otros lugares. Nosotros creemos que la música comunitaria debe tener primero esta función comunitaria y después salir afuera. Mm. Entonces creo que es importante, ¿por qué? Porque nosotros no decimos que nosotros debemos mantenernos nuestras costumbres como estáticas, sino que siempre es esta constante transformación. Pero el problema es que nuestra música tiene una función que es criar, que es proteger la semilla, digamos, la agricultura. Y por eso es importante tratar de mantener la música comunitaria y que tenga esta función comunitaria, que pueda acompañar una cosecha, que pueda acompañar un matrimonio, pero así también que pueda ser escuchada y se pueda ser tocada en conciertos en diferentes lugares. Claro. ¿Y cómo, a dónde se presentaron desde entonces con el grupo? Pues nosotros hemos tocado en casi la mayoría de comunidades quichuas aquí en Cotacache. Hemos tocado en todos los cantones de Imbabura, hemos tocado en Quito, hemos tocado en Colombia, hemos tocado además en Salasaca, en muchos pueblos, ¿no? De aquí del Ecuador. Y constantemente realizamos como presentaciones para las comunidades, para ciertos eventos, siempre tratando de mostrar, nuestro objetivo es tratar de realizar esta verdadera convivencia, ¿no? Que dentro de un escenario donde se acostumbre siempre a escuchar música foránea, digamos, que haya también nuestra música quichua que esté presente y que haya este diálogo entre los dos lugares. Los jóvenes hoy escuchan mucha música de afuera, como música comercial y todo, hip hop y todo. Se escucha mucho eso por las comunidades. Sí, se escucha mucho de esta música en las comunidades, pero creo que también existe otra ola de muchos músicos que estamos como tratando de convivir con, ¿sí? Y hay hip hop quichua, hay música del mundo en quichua, entonces hay fusiones también donde se pone instrumentos como virtuales, instrumentos electrónicos, audio digital para poder como realizar esta convivencia. Y por eso dentro de nuestro plan, digamos, de convivir con la música del mundo, yo hice una productora, se llama ANTA, es una productora comunitaria que su objetivo es producir música quichua. Entonces, desde ANTA nosotros producimos la música que es de Umazapa y también producimos música de las comunidades, porque no existe producción musical dentro de las comunidades porque este nombre de producción musical no existe ni siquiera como concepto dentro de las comunidades. No es que los grupos intentan grabar discos o intentan vender sus discos, sino que esa música siempre fue comunitaria. Pero la productora ANTA lo que intenta hacer es tratar de registrar eso dentro de discos para poder compartir, pero también para que se convierta en un archivo y fuente de consulta para las nuevas generaciones. Y lo que ANTA también hace es eso, nosotros hemos ido a un montón de comunidades y tenemos discos, archivos, discos que nosotros estamos próximos a compartir. Y también dentro de la productora hacemos un festival, se llama el Festival Turuuku, que se realiza aquí en mi comunidad quichua. Entonces este festival reúne a un montón de artistas quichuas de todo el Ecuador, desde Saraguro, Chimborazo, Otavalo, música afro, música shuar, pero también música del mundo. Hay hip hop, hay jazz, hay funk, hay rock, hay reggae, y todo eso se produce dentro de un territorio quichua.
donde los músicos conviven con esta música comunitaria y hay un diálogo. Entonces, las comunidades salen a observar un concierto de su música dentro de su territorio, escuchando también música del mundo. Lo que antes no pasaba no pasaba esto, sino que nuestra música era sacada del territorio a ser escuchada en otros lugares. Entonces, no eso es lo para que no para la propia comunidad. claro, entonces nosotros lo que queremos hacer es que la modernidad venga al territorio, a que se produzca este diálogo mediante conciertos, mediante festivales de música. Nuestros festivales duran 2, 3 días, donde hay música, hay talleres. Eso. Qué bien. Yo estuve en Otavalo, yo vi como muy bonito el proyecto, como de músicos infantiles tocando muy bien, ¿no? Eso fue muy bonito. Y una pregunta, ¿hay casos de músicos que salieron de las comunidades y hoy están en Quito tocando y viven como músicos? ¿Hay eso también? Sí, hay un montón de músicos. Ponte yo, cuando acabé el colegio, yo fui a estudiar en Quito música en una universidad. Entonces yo aparte de tocar estos instrumentos, yo toco la batería, porque cuando tenía 16 años, aparte de la música tradicional que nosotros tocábamos, a mí me gustaba mucho el rock, me gustaba el metal, entonces tocaba este instrumento. Entonces yo fui a estudiar este instrumento en Quito, en una universidad, y donde estudié un poco de este instrumento, pero estudié producción musical y sonido. Ok, Entonces aprendí todo este manejo de equipos y producción, entonces eso me ayudó mucho para poder regresar a la comunidad, pero también existe un montón de músicos excelentes de las comunidades que han salido, tienen sus proyectos que son muy buenos, que tocan incluso afuera del país, y hay músicos profesionales que viven de esto fuera de las comunidades. ¿Sí? Eso es importante recalcar que los músicos, una vez que se hacen profesionales, no muchos se quedan dentro de la comunidad, sino que su espacio como músico profesional está en el centro urbano. ¿Sí? y no Entonces, retornan mucho a las comunidades. no retornan mucho porque creo que la idea de, de ser músico profesional no te deja, ¿no? Pero si eres considerado músico comunitario, digamos, como nosotros nos llamamos, es como que una oportunidad a que sea siendo, a que siga siendo parte de la comunidad. Sí. Y eso para ti parece importante, claro. Claro, para mí es muy importante porque ponte en estas épocas, incluso de este virus, lo importante, lo que aún nos cuida y lo que aún nos mantiene como tranquilos desde el hecho de estar en comunidad, de poder seguir sembrando nuestros alimentos, alimentándonos sin depender de los centros urbanos. Y Claro. también que nuestra música siga teniendo esta función. Cuando los músicos ahorita en este virus todos están como parados, no saben la forma de- de seguir trabajando, pero el músico comunitario, además de ser músico, es agricultor, es campesino, entonces tiene esta función también de realizar esto. Por eso creo que en las comunidades aún no existe esta idea de músico profesional, que debes Comprendo. pasar todo el tiempo componiendo, debes pasar tu vida así, sino que el músico debe ser agricultor, debe ser incluso cabildo, que es como líderes comunitarios. Yo vi, producen también videos tú, ¿no? Desde la, Sí, sí, yo vi. con mi hermano estudió cine en Quito, en el INCINE, entonces él igual con él regresamos y nos pusimos de esta productora que se Santa Producción Comunitaria, entonces nosotros producimos todo alrededor de las comunidades, alrededor de las bandas también que están con nuestra productora, entonces realizamos videos, ponte en el paro que hubo, en el paro nacional, la productora funcionó como un medio de comunicación alternativa, porque nosotros estábamos en el paro, entonces todas las tomas que hacíamos allá se las subía dentro de la página, incluso música de los grupos se metía dentro de los videos del paro, entonces creo que también es algo también importante recalcar que la producción comunitaria no se limita solamente a música, sino que tiene esta función comunitaria de contribuir a todos los campos que sean posibles, ¿no?
Entonces, ¿Hay otras experiencias de producción comunitaria como tuya? ¿Y, y hay un tipo de red o no? ¿Existe? aún no, aún no nosotros empezamos con esto y creo que fue importante porque hasta cierto punto sí lo hemos logrado que sea comunitario, porque nuestros videos, nuestra música es usada por las comunidades. Es escuchada, los videos son útiles porque ayuda a las comunidades a la comunicación, incluso utilizando ciertas plataformas digitales, ciertas redes sociales, ayuda a llegar a las comunidades quichuas. Sí, también acá con perifoneos y haciendo ciertas cositas ayuda. Yo creo que es importante como el trabajo más grande por redes, pero aún es como, no conozco mucha gente, pero sí estamos trabajando con músicos del Chimborazo, con músicos de Quito y con músicos de Imbabura, más con las comunidades quichuas que tratamos de realizar la producción para este sector. Pero sí creo que es importante. Y dentro del festival sí hay un montón de grupos, hay un montón de amigos que vienen a compartir la música comunitaria. Claro, y ahí se quedan en las casas y se quedan como, y tocan al aire libre también. ¿Cómo es el Sí, festival? el festival, ponte, iba a ser este mes de mayo. Mm, Son 3 días y se canceló, pero eh, vienen como 2 días antes aquí a la comunidad de Turuco y vienen, se hospedan y tenemos actividades, tenemos que sembrar, hay conciertos sensoriales para los músicos, para la comunidad, hay talleres donde los músicos comparten sus experiencias como músicos con las comunidades y hay conciertos, entonces dependiendo, ¿no? Hacemos conciertos sensoriales y hacemos conciertos al aire libre donde tocan un montón de bandas. Entonces vienen un montón. Para este año venía la banda de flautas Chicha y Guarapo de Bogotá, que habían ah, aplicado a Iber Music y venían a compartir con los flauteros de acá, pero ya no se pudo. ¿Sí? Entonces, el objetivo es ese de convivir. El festival, lo importante del festival es la convivencia claro. con la música quichua y la música del mundo. ¿Y qué proyectos tienes tú así para el futuro? ¿Qué piensas? ¿Cómo lo miras? Pues yo pienso primero, como hay dos campos, ¿no? Primero está el de mi grupo, porque soy músico y tengo mi grupo que se llama Los Rumazapas. Y yo quiero producir más música y salir a tocar en varios lugares. Ahorita estamos acabando nuestro primer disco con música compuesta en base a todo lo investigado. Entonces vamos a lanzar nuestro disco. Yo quiero con este grupo crecer, ¿no? Y salir a más lugares, tratar de compartir nuestra música. Eso por una parte con mi grupo de música. Aparte de eso, con la productora, yo quiero hacer esta productora, una productora grande a- que pueda reunir a más músicos, para producir varios discos, ¿no? Y nosotros también entrar dentro de plataformas digitales donde nuestra música pueda ser escuchada por todo el mundo y que tenga este mensaje como que esta música es de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Y esta Ah, música tiene la función comunitaria y es por esto, es para la siembra, para la cosecha y que sirva en cierto punto para crear un interés a la forma de vida de las comunidades quichua, a la forma de esto del respeto a la naturaleza, del producir, del cultivar, para poder comer estas cosas que son sencillas y claras. No estamos tratando de convencer de que nosotros creemos en el sol o cosas así, ¿no? Sino es algo más real, ¿no? Que es importante sembrar, es importante cuidar el agua, y es importante sembrar, vivir en paz y vivir comunitariamente, no individualmente. Eso quiero hacer con la productora. hermoso. Y también existe esta parte extra que es la parte de la enseñanza, yo quiero crear eh, un estudio que nuestra música originaria, la música afro, la música de los pueblos minoritarios sea objeto no objeto de estudio, sino que nosotros tengamos que estudiar nuestra música y producir y tener una metodología de enseñanza de nuestra música, tratar de crear nuevas nomenclaturas para reaprender esta música, tratar de tener nuestro propio lenguaje.
para que sea digerible para nosotros como quichuas, no también pensando que nosotros no somos totalmente quichuas comunitarios y vivimos encerrados en el páramo, sino que somos personas que hemos salido de la comunidad, hemos estado en universidades, hay pueblos y nacionalidades que viven en el centro urbano. Entonces creo que es importante esto de realizar el estudio y tratar de crear como, como material, como teoría, digamos, en base a la música quichua, para que sea usado eso para la producción de nueva música, que tenga, que los músicos que están creciendo tengan también una opción, que no siempre solo estudiar jazz, estudiar música clásica, sino que puedas acceder a tu propia música, porque Claro, nuestra música comunitaria es difícil el acceso, porque como ya te dije, los guardianes de esta música son adultos mayores y ellos van falleciendo y también nuestra música está en territorio. Entonces, para reaprender esta música tienes que moverte al territorio. Entonces, para nosotros también es importante como que hacer que este conocimiento sea como digerible para todos, para nosotros como quichuas, pero también para el mundo. claro, Entonces, ese es el otro objetivo, tratar de generar no sé cómo decirle, pero un estudio de nuestra música, que nuestra claro, música, la música de las minorías esté dentro de la cultura ecuatoriana, porque incluso no existe un estudio profundo de la música ecuatoriana. Entonces, y más existen escuelas, aquí mismo en el Ecuador existen escuelas de jazz, escuelas de música clásica, pero no existe escuelas de música ecuatoriana. Peor, escuelas de música quichua, de música afro. Y creo que tienen un valor gigante nuestra música, claro. porque lo poco que nosotros hemos investigado nos ha ayudado mucho para la producción incluso de textos. Yo publiqué un texto de una nueva nomenclatura de la música de los yumbo, que es en base a tejidos quichuas. Entonces creo que hay un montón de oportunidades, digamos, en nuestra música para la producción de un montón de música, de textos, de nuevas formas de nomenclatura, de nuevas formas de enseñanza de nuestra música, de nueva concepción de la composición, de la armonización de música. Creo que es muy importante realizar este estudio. Y creo que eso es como el futuro que yo veo, ¿no? El hacer que nuestra música esté en el mundo. También producir música comunitaria, que tenga esta función primero comunitaria y luego global, y también tratar de generar la escuela para que se pueda transmitir estos conocimientos. Entonces, en este, en este camino estamos. Y también algo importante que es bueno recalcar es que esto que se está realizando es algo importante debido a que los pueblos y nacionalidades de todos los países históricamente han sido oprimidos, ¿no? Su música nunca ha sido escuchada, siempre han sido discriminados. Nosotros somos como los hijos de la resistencia, de nuestros papás que resistieron a pesar desde la conquista, el colonialismo, la independencia, la república, que han resistido su música dentro de las comunidades, han resistido las formas de vida, han resistido la vestimenta e incluso el idioma. Nosotros somos hijos de esta resistencia que debemos realizar este trabajo profundo por nuestros abuelos y por nuestras familias también. Creo que también luego esto se convierte en un lenguaje político, ¿no? Por un lenguaje musical, pero político que busca como la reivindicación de derechos colectivos, de que desde la música nosotros podamos ser escuchados por todos sin ningún tipo de discriminación. Creo que eso se convierte luego esta lucha, ¿no? Y por eso dentro de la productora también producimos videos, no siempre musicales, sino que para ferias agrícolas, para ayudas, para mingas, sí, para contra la minería. Entonces, creo que es importante el uso del arte para, para mover cosas, ¿no? Cosas de la sociedad, cosas de las comunidades mismo que están en peligro. Entonces, de ese futuro más o menos estamos Y viendo. gracias. ¿Y tú ves una nueva generación de jóvenes interesados en eso, en la música, la cultura y todo? Sí, en cierto punto hay varias cosas, ¿no? Primero están los quichuas, que los jóvenes quichuas, la mayoría no regresan a ver a su música, no regresan a sus comunidades y están prefiriendo
el salir de las comunidades, ¿sí? Pero también existe gente mestiza, gente del centro urbano que se interesa por estas cosas. Y ha empezado un montón de producción de música electrónica, digamos, que toman en base a motivos de los pueblos y nacionalidades música tradicional para la producción de nueva música. En este contexto puede estar como la música de Nicola Cruz, ¿verdad? Él usa como motivos quichuas para la producción de música electrónica. Yo creo que lo importante es que la cosa es que en nuestro país nunca se ha realizado este trabajo, nunca se ha dado la importancia. Entonces creo que los jóvenes tampoco hemos tenido el acceso a esta música, el acceso a este tipo de convivencia. Entonces creo que lo primero es tratar de crear esta convivencia y este acceso a esta música para que nuestros jóvenes o nosotros mismos empecemos a reempoderarnos de lo que siempre nos ha pertenecido y producir música con identidad de quichua, identidad ecuatoriana, identidad de los Andes, no sé, creo que es importante. Como músicos siempre buscamos tener como un color independiente, siempre queremos lograr cosas que nos identifiquen y por eso es este trabajo. Muy bien. La conexión se puso un poco peor ahora, pero se fue posible escucharte. Bien. Y tú ya tienes un estudio. Sí. Anta tiene un estudio de grabación. Sí, ahorita estaba trabajando en unas cosas del grupo. Sí, en mi casa tenemos aquí unos aparatos, entonces sí, aquí grabamos música. Mi hermano tiene algunas cámaras donde él produce todo lo que es video. Sí, a mí lo que yo vi me encantó. Muy bien, quería te agradecer por la conversación y decir que es un gusto escuchar todo eso, ¿no? Creo que la imagen que yo siempre tengo, yo estuve en muchos de esos países, toqué con gente, y la imagen que yo tengo es que el gran error del blanco europeo o que sea, es que no he sabido escuchar las comunidades locales, ¿no? Es un error para todo, para los otros, de las comunidades y para uno mismo, ¿no? Que no los escucha y así estamos como en esa crisis. Es mucho por no escuchar, ¿no? Por no respetar la naturaleza, los ciclos, querer todo para sí y todo eso. Entonces a mí me parece que puede ser que más gente empiece a mirar ahora las comunidades tradicionales un poco como fuente de conocimiento, también de equilibrio, ¿no? Sano. Y hay también mucha música por descubrir, ¿no? Y entonces muchas gracias. Espero estar en contacto y a conocer más cosas. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto, cuídate mucho. Espero que pasemos pronto de este momento que estamos todos sufriendo. Sí, saliremos. Muy bien, gracias. Chao. 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 Un gusto. Un gusto.